Hola, buen día. Bienvenido a este webinar especial para Colombia, específicamente para legalizadores. Principalmente contarte que el perfil rendidor es lo mismo que decir legalizador. Por ende, vas a ver en la plataforma este nombre de rendidor, pero para que lo puedas asociar es lo mismo que decir legalizador. Principalmente desde el perfil legalizador vas a poder, si tu administrador o tu empresa te activa, poder solicitar anticipos desde la plataforma, también crear gastos con los comprobantes correspondientes que tengas para legalizar tus gastos, generar un informe en el cual adjuntas estos gastos y por último enviar ese informe a revisión. En ciertas partes del webinar me vas a escuchar diciendo perfil aprobador. Este perfil aprobador es el que va a estar encargado o designado para revisar tus legalización y también para aprobar, rechazar o devolver con la observación correspondiente. Entonces, por ende, si me escuchas decir esa palabra de aprobador, pasas a hacer referencia a aquella persona que va a revisar la solicitud o el informe. También contarte que desde Rinde Gastos tenemos dos opciones desde las cuales tú puedes ingresar a la plataforma. Está principalmente la aplicación móvil, la cual desde el celular puedes descargarlo bien ya sea desde Play Store o desde App Store, descargar la aplicación y allí iniciar sesión con tu usuario. O está la versión web de Rinde Gastos, la cual desde rindegastos.com en el navegador de preferencia vas a iniciar sesión e ingresar a tu usuario. Recuerda que esto sería desde un navegador. Para el webinar vamos a hablar primero de la versión web de Rinde Gastos. Posterior nos vamos a ir a la aplicación móvil para ver esas funcionalidades o herramientas con las cuales contamos para hacer este procedimiento. Ahora bien, para empezar, desde rindegastos.com vas a encontrar el botón de iniciar sesión. Al iniciar sesión te va a preguntar bajo el email bajo el cual fuiste registrado y bajo el cual vas a iniciar sesión en tu usuario. Para ello, cuando ya seas registrado en la plataforma, de hecho te va a llegar una notificación desde el email info@rindegastos.com desde el cual te avisamos que fuiste dado de alta en la plataforma y esas credenciales con las cuales vas a iniciar sesión para tu usuario. Una vez tengas esta notificación, vas a escribirlo tal cual. Recuerda verificar que no te queden espacios, que quede también bien escrito, ya que si lo escribimos de manera incorrecta, seguramente nos va a aparecer de esta forma donde nos dice formato no válido. Vamos a iniciar sesión. Posterior en la contraseña va a ser la contraseña que te designamos para ese primer inicio de sesión. Si ya tienes asignada una personalizada, es la contraseña personalizada. En caso de que te aparezca contraseña incorrecta o credenciales incorrectas, vas a poder ir a olvidaste tu contraseña, colocar tu mismo correo bajo el cual te registraron y posterior enviar. Lo que hacemos acá es que le solicitamos al sistema que nos envíe un link a nuestro correo para que podamos hacer el restablecimiento de esa contraseña. ¿Listo? Entonces, este proceso de inicio de sesión es que vemos aquí en la web es muy similar en la aplicación móvil. De hecho, es tal cual. Ahora bien, nosotros una vez ingresamos a la plataforma, esto es lo que vamos a encontrar en donde tenemos en la parte lateral izquierda vas a ver el nombre de tu empresa en este costado y en la parte inferior aquellos roles o perfiles que tienes activos. En la parte superior vemos una franja azul en donde encontramos nuestro nombre y correo. De hecho, antes de enseñarte aquellas herramientas que tenemos como legalizadores, quiero mostrarte un espacio especial que tenemos por acá. Entonces vamos a seleccionar nuestro nombre y correo, luego en perfil. En el perfil está toda la información localizada referente a qué datos nos registraron. En la parte inferior vamos a tener
unas notificaciones. Estas notificaciones nosotros podemos controlar qué recibimos o qué no. Sin embargo, aquí vale acotar que las notificaciones de correo y de celular son importantes tenerlas activas, ya que son referentes a los procesos que vamos a manejar en la plataforma. Entonces, por ejemplo, vas a generar tu legalización de gastos, entonces lo vas a enviar a revisión a un aprobador. Cuando el aprobador recibe esta legalización, va a poder aprobar, rechazar o devolver. Siempre el sistema te va a estar avisando referente a esos procesos. Cuando también se ha pasado al siguiente aprobador, o si te devolvieron el informe para hacer el ajuste que requiera el aprobador. Por ende, es importante que mantengamos activas esas notificaciones como para estar más enterados de qué pasa con nuestros gastos, solicitudes y demás. Estas son las de correo y las de celular. En cuanto a estas notificaciones de noticias referentes a RIN de gastos, las puedes dejar activas o desactivarlas, según como prefieras. Listo. Ahora sí, nos vamos a ir a la parte lateral izquierda donde está el perfil de rendidor. Recuerda que rendidor es igual a legalizador. En este caso nos vamos a centrar en tres módulos, específicamente el módulo de fondos, gastos e informes. En el módulo de fondos es donde vamos a encontrar aquellas cajas menores que nos hayan asignado o tal vez aquellos anticipos que ya nos hayan asignado a nuestros usuarios. Esta pestaña de fondos es más que todo informativa, donde va a aparecer aquel dinero que ya fue asignado por parte de tu administrador. Por ende, ya si lo tenemos asignado, vamos a poder ir a crear nuestra legalización desde gastos o informes. Pero tal vez te preguntarás, ¿qué sucede si necesito solicitar dinero para un anticipo o bien ya sea para una compra que se requiera? Entonces, para ello, vamos a ir a la pestaña de solicitudes, en donde la esquina superior derecha, en el botón de crear solicitud, vas a colocar el nombre correspondiente que le quieres dar a esta solicitud. Puedes dejarlo muy específico, tal vez anticipo para comprar herramientas de oficina o viáticos para visita de cliente tal. Si tal vez en tu empresa manejan un formato en específico que es requerido para hacer este proceso, entonces seguramente te lo van a informar. Voy a dejar por ahora como anticipo. El tipo de solicitud de fondo se suele utilizar mucho la etiqueta de fondo por rendir. Para que comprendas a qué hace referencia, el fondo por rendir suele ser anticipo, viáticos o un dinero que solamente se va a utilizar para una compra en específico, que no es algo que sea recurrente. Caso contrario, en la caja chica. La caja chica, en este caso, significa para Colombia caja menor. Entonces, la caja menor es un dinero que sí está más ahí como disponible para hacer compras em, no programadas y así poder como sacar de esa caja menor y poder ya como justificarlo a la empresa. Entonces, generalmente en las solicitudes se suele utilizar lo que es fondo por rendir. Si en tu caso aparece una política o este campo de política, vas a seleccionarla. Si no te aparece, entonces simplemente vas a continuar. Al continuar, nos pregunta bajo qué moneda queremos hacer esta solicitud. En este caso, dependiendo de las monedas que tiene permitida tu empresa para hacer esta solicitud, te van a aparecer disponibles en este listado. Y posterior vas a poder colocar el monto correspondiente que quieres solicitar. En este caso vamos a seleccionar peso colombiano y, por ejemplo, el monto que necesitamos. Pidamos unos 400.000 pesos en este caso. Recuerda que en este caso es el monto total que necesitamos. Si en tu caso aparece que tienes unas categorías, vas a activar el botón ya que estas categorías van a ser designadas por parte de tu empresa para que establezcas según la categoría el monto que requieres. Ejemplo, voy a necesitar para alimentación unos 100.000 pesos. Guardamos categoría. El sistema nos va a ir
calculando automáticamente el valor según lo que coloquemos allí. Lo incluimos, guardar categoría y así sucesivamente. Estos ítems que visualizas acá son un ejemplo. Si a ti te aparecen diferentes, tienes que validar cuáles son los que aparecen allí. Si tienes alguna duda, revisarlo con el administrador de rinde gastos en tu empresa. Ahora, a nivel de archivo, esto es opcional. De hecho, por eso aparece esta palabra. Sin embargo, si para tu empresa es necesario adjuntar algún Excel, algún Word, algún documento, soporte esta solicitud, vas a poder hacer clic sobre este recuadro, adjuntar aquellos documentos y subirlos. Y en la nota lo que vas a hacer es incluir aquellos detalles o motivos que sean relevantes para la solicitud. Ahora guardamos cambios. Ya al guardar cambios vemos que nuestra solicitud quedó creada en estado borrador, que esto significa que ya podemos como tal, de hecho, bueno, esta etiqueta la vas a ver mucho en la plataforma, que lo que significa es que aún podemos editar, pero si nosotros ya estamos 100% seguros, contiene toda la información necesaria, vamos a enviar esta solicitud a revisión. Al enviarla, el sistema te va a confirmar ese primer aprobador que te designaron para hacer esta revisión y enviamos. Ahora mi solicitud quedó en proceso de revisión, que esto significa que ya me queda esperar a que me aprueben o tal vez me devuelvan esta solicitud. Si queremos hacer seguimiento, vamos a los tres puntos en la parte de flujo de revisión, donde nos va a aparecer el listado de personas que van a verificar. En el historial, donde también nos va a confirmar cuando se ha aprobado, devuelto o demás. Mientras la solicitud está en proceso, nosotros podemos dejarle algún mensaje a nuestros aprobadores para que así ellos puedan como estar enterados de algo que tal vez nos faltó por incluir o alguna información relevante. O también si deseas hacer algún ajuste pero está en proceso y requieres que te la devuelvan para poder volver a editarla, entonces en el historial puedes escribirle a tus aprobadores y así pedirles el favor de que te la devuelvan. ¿Listo? Posterior a que te aprueben esa solicitud, te va a aparecer una etiqueta de aprobada. En caso de que te la devuelvan, va a aparecer con la etiqueta de con observaciones. Una vez nos aprueban esta solicitud, vamos a identificar que va a pasar a esta pestaña de fondos de la siguiente manera. Vamos a la pestaña de fondos. En este caso vemos como ya tenemos asignado la solicitud con el mismo nombre que colocamos, el mismo monto y el mismo estado. De hecho, tiene un icono que diferencia del resto. Cuando nos asocian o cuando nos asignan directamente los administradores el saldo, se va a ver de esta manera. Caso contrario, cuando nosotros solicitamos por esta pestaña, se va a ver con este icono de solicitud. Listo, entonces hasta aquí ya vimos cómo podemos solicitar y también cómo nos va a aparecer esa solicitud posterior de ser aprobada en esta pestaña de fondos. Ten en cuenta que esta pestaña de fondos es más que todo informativa, donde nos va a dejar visualizar aquellos abonos, cargos o saldos que estén actualmente en revisión. Por ende, hasta aquí ya vimos una primera parte que es las solicitudes. Ahora, para hacer nuestras legalizaciones, vamos a utilizar primero el módulo de gastos. En el módulo de gastos, nosotros vamos a subir todos los comprobantes que queremos enviar a revisión a nuestra empresa. En este caso, al crear un gasto, nos va a aparecer diferentes alternativas bajo las cuales podemos hacer la creación de estos gastos. Vamos a ir una por una. La primera opción es Scanit, que Scanit es una inteligencia artificial, la cual nos va a apoyar en leer la información de ese documento que estamos subiendo a la plataforma y posterior completar ciertos datos o campos que haya establecido mi empresa. Por ende, Scanit va a ayudarnos en un porcentaje del proceso y por parte como legalizadores nos va a quedar confirmar que haya hecho bien este proceso, que haya hecho bien esa lectura. Vamos a tomar Scanit. En cuanto a la política,
suele pasar o suelen configurarlo por tipo de proceso, a veces es por área, otras veces puede ser por proyecto. De hecho, vas a poder identificar como por el nombre que le asignen a la política. Si tal vez tienes dudas de qué política utilizar o por qué razón te aparecen varias opciones, por favor valídalo con el administrador de rinde gastos en tu empresa para que te confirme específicamente qué política utilizar según el proceso que requieres hacer. Yo voy a tomar la de legalizaciones Colombia. Luego en este recuadro azul es donde vamos a poder adjuntar aquellos documentos que son como tal para nuestros gastos, esos comprobantes. Scanit nos va a aceptar en formato JPG, PNG o PDF para hacer esa lectura. Para ello vamos a hacer clic en este recuadro, vamos a buscar aquellos documentos que queremos subir. Voy a tomar los documentos correspondientes y abrir. Por cada documento que le suba a Scanit me va a crear un gasto. Vamos a continuar. Scanit empieza a cargar, a leer la información y a trabajar en ello. Listo, entonces mientras él trabaja va a estar con esta información, con este mensaje y ya posterior a que finaliza su lectura va a aparecer cierta información como campos diligenciados con datos correspondientes. Mientras Scanit trabaja por allí, quiero contarte también la opción de simple. Esta opción de simple es crear el gasto desde cero. Es decir, si nosotros creamos el gasto, vamos a ver ciertos campos que van a estar vacíos completamente, donde nosotros vamos a tener que completar esa información manualmente. Sin embargo, en Colombia solemos tener un documento XML y un documento PDF que generan para facturación electrónica. Estos dos documentos los podemos utilizar para hacer el cargue por medio de esta creación de gasto simple y el cual va a completar la información que vemos en los campos vacíos. Para ello, vamos a seleccionar este recuadro azul, buscamos esos documentos de factura electrónica, los subimos. Ahora vemos cómo automáticamente tomó la información. Igualmente, ten en cuenta que hay ciertos campos que son personalizados o que tal vez vas a encontrar vacíos y esto se debe a que en cierta manera estos campos son muy específicos por la empresa, entonces tienes que completarlos. Una vez cargues los documentos, se va a completar la información y puedes de una vez completar la información correspondiente que pide en datos personalizados. Un campo que suele aparecer para todos, pero sus ítems o las opciones pueden variar dependiendo de la empresa, y es la categoría. Este campo de categoría está más que todo designado para aquellas cuentas contables que maneja la empresa. A veces también lo utilizan para el tipo de gasto que está subiendo. El más claro y el más habitual es el de alimentación, como para viáticos, por ejemplo. Pero recuerda que esas opciones pueden variar según tu empresa. Entonces, si ves algo por allí extraño o que tal vez hace falta algún ítem que es importante para la legalización de tus gastos, recuerda revisarlo con el administrador de rinde gastos en tu empresa para que te confirme qué hacer, cuál seleccionar o si debe de agregar una nueva opción. Posterior, suelen configurar también el NID de proveedor, que es esa identificación correspondiente al comercio en el cual se hizo la compra de ese producto o servicio. El número de factura, el tipo de documento también es un campo que recurrentemente se configura para la creación de gastos. Y en Colombia, debido a que hay varios impuestos, también suelen dejar varios campos referentes a esos impuestos, como el IVA, del IVA del 19%, tal vez del 5%, el INC del 8%, el RETE-IVA, RETE-ICA, bueno, como todas esas opciones correspondientes y que seguramente van a estar recibiendo por parte de cada uno. Y el campo de nota, que este sí es muy habitual que encuentren todos, y en este caso lo que se solicita es incluir aquellos detalles o motivos
referentes al gasto. Podemos guardar por aquí. Ahora ya ese gasto quedó perfecto. Listo. Entonces, ahora vemos cómo Scanit ya cargó la información de los gastos anteriores. Nosotros podemos ingresar, editar, corregir, tal vez datos que hagan falta. En este caso quiero enseñarte primero cómo esa edición uno a uno, que para ello es, seleccionas el gasto, vas a la parte superior en editar y editas el gasto que estás verificando. Em, Posterior también puedes hacer una edición de manera masiva. Ejemplo, seleccionando todos los gastos que quieres editar, vas a editar, en este caso se va a ver como una pista tipo Excel, en donde las columnas son esos campos que ahorita estábamos viendo, y cada fila es cada gasto que le subimos a la plataforma. Para facilitar aquí la visualización, vamos a desplegar la pestaña de mostrar archivos y deslizar hacia la derecha para identificar aquellos campos que tal vez hicieron falta, completarlos, dejar la información. En este caso también quiero mencionarte algo importante de Scanit, y es que para que Scanit tome la información de manera adecuada, es importante que el documento esté con buena resolución o tal vez que se pueda entender la información. Aquí como Scanit no logró detectar el NIT, entonces por eso lo dejó vacío. Igualmente lo vamos a poder completar en el caso de que Scanit no logre detectar esta información. Vamos a completar categorías. Dejemos este como herramientas. Preparación. Guardar cambios y listo. Ya quedaron esos gastos editados. Ahora, si de pronto en tu empresa tienen activa una funcionalidad que se llama asignar factura, es porque por medio de la facturación electrónica que se genera, también se puede facturar a nombre de tu empresa. Entonces, desde Rinde Gastos nosotros podemos hacer esa asignación de esa factura para que quede enlazado con ese documento fiscal que genera como tal la DIAN. Para ello está este botón de asignar factura en donde vas a poder encontrar aquellos gastos que están asociados a esa designación de factura y asignar el documento correspondiente. Ahora bien, también vamos a contar con otra alternativa que es la creación de gastos múltiples. En este caso, desde esta forma de creación, vamos a poder crear desde 2 gastos hasta 50 gastos al tiempo. En este caso, esta alternativa te sugiero utilizarla cuando tengas varios documentos de facturación electrónica, en donde vas a subir los documentos en este costado, subes aquel XML y PDF, luego puedes cambiar de fila, colocar ese documento correspondiente a ese gasto. Una vez ya esté subido, podemos guardar cambios y vemos cómo estos 2 gastos quedaron completados. También, ¿qué podemos hacer? Seleccionando los 2 gastos que acabamos de crear, vamos a editarlos para completar la información. De hecho, vas a visualizar que los datos, o sea, como tal, los campos van a estar completados en cierta medida, pero vamos a incluir aquella información adicional que tal vez haga falta. De hecho, como tenemos la facilidad de un PDF, nos va a permitir copiar y pegar aquella información del comercio que tal vez no logró detectar. La copiamos, pegamos en el campo que es y de hecho podemos corregirla para que quede en el formato solicitado o sin el número indicador. Guardamos y listo. Esos gastos quedaron editados con esta información. Ahora, también tienes una alternativa que se llama distancia. Esta opción de distancia, hay ciertas empresas que sí la utilizan, otras que no. Recuerda validar si te aparece disponible. Si no, es porque no te toca realizar este tipo de gastos.
En esta metodología de distancia tenemos la política, la cual nos va a permitir crear esos gastos referentes a recorridos que hacemos de punto A a punto B, estableciendo una ruta tal vez diaria o por visita o bueno, que sea como relevante para la empresa. Para este tipo de gastos de distancia vas a seleccionar la política que te designaron para hacer esta creación de gasto. Luego en el tipo de gasto de distancia vas a seleccionarlo bien ya sea por ruta en mapa o distancia manual. La opción de ruta en mapa es la que nos permite crear el gasto con los puntos específicos de nuestro recorrido. Ejemplo, nuestro primer punto fue el WeWork de la 97. Bueno, pongamos Colombia. Pongámosle el de Engativá, por ejemplo. Y nuestro punto de destino fue aeropuerto. Listo. Ahí ya podemos colocarle calcular ruta. Él va a confirmar cuántos kilómetros se recorrieron. Y en caso tal, por ejemplo, si tienes puntos intermedios desde que pasó como intermedio a tu recorrido, puedes colocarlo. Ejemplo, estuvimos desde la Universidad Nacional. Aquí puedes utilizar direcciones exactas, ya que con Google Maps se busca la opción como la dirección a la cual vamos. Listo. Ahí nos calcula punto A, punto B y punto C. Ahora podemos continuar. Al continuar, crea el nombre del gasto como gasto de distancia. Igualmente tú puedes modificarlo, incluirle más detalles, tal vez como recorrido del día tal o visita de cliente tal, dependiendo como prefieras. En la fecha del gasto va a quedar por defecto del día que estás creando el gasto, pero puedes cambiarlo. Ejemplo, no fue este día, sino fue otro, entonces podemos hacer ese cambio. Y en cuanto al total, lo que hace el sistema es, dependiendo de esa tarifa que estableció la empresa, calcula el valor que te van a pagar por ese recorrido. En datos personalizados, la categoría se suele dejar por defecto. Sin embargo, si tal vez no está seleccionada, vas a buscar entre las opciones para tomar allí la más cercana. En cuanto al NID de proveedor, número de factura no se suele solicitar ya que es un gasto que no tiene este tipo de información. Y en el tipo de documento, a veces se suele dejar como otros tipos de gastos o movilización, los cuales van a diferenciar este gasto. Si no es el caso, podemos dejarlo vacío. Estos campos no aplican porque no es una compra. Y en la nota lo que hizo el sistema fue incluirnos ese comentario correspondiente de los kilómetros que recorrimos versus el valor que nos paga la empresa por cada kilómetro recorrido. En el costado derecho vas a poder adjuntar aquellos documentos que sean relevantes para este gasto. Si no puedes guardar. Ahora vemos cómo quedó el gasto creado con la ruta correspondiente que efectuamos. Esta es una manera. También puedes crear gastos de distancia por medio de distancia manual, en donde permite colocar los kilómetros específicos que recorriste. Entonces, ejemplo, recorrí 15 kilómetros, entonces me van a pagar tanto. O recorrí, pongámosle 45 kilómetros, entonces tanto. Vamos a continuar. Al continuar, crea el gasto muy similar como en la opción anterior, con el nombre de gasto de distancia, la fecha, el total, la categoría y la nota. Ahora podemos guardar este gasto y ya quedó creado. En este caso queda sin sustento, puedes adjuntar igualmente aquel documento o imagen que sea necesaria para este gasto. Listo. Hasta aquí vimos todo lo referente a esas alternativas de creación de los gastos y cómo los editamos. Ahora quiero también explicarte una opción, o más que todo, cierta información. Listo. Por ejemplo, si te hace falta algún dato, algún campo o estás incumpliendo alguna política interna de la empresa, va a aparecer un signo de admiración que te va a alertar de que hay algo pendiente por allí por corregir. De hecho,
Cuando te aparezca este tipo de alerta, vas a seleccionar el gasto, vas a ver validaciones y allí te va a confirmar qué es lo que hizo falta. En mi ejemplo, faltó un comprobante. Si de pronto ves más información o más mensajes por allí, los vas a leer detenidamente para así confirmar qué es lo que te hizo falta corregir en el gasto. Y por lo cual tienes que hacer esa corrección, ya que al ser de color rojo son netamente restrictivos. Hasta que tú no edites esa información, no te va a permitir avanzar en la creación de ese informe. Ahora, ya nosotros tenemos creados esos gastos en borrador, están bien, están corregidos. Entonces vamos a poder crear el informe. Para crear el informe puedes hacerlo seleccionando todos los gastos correspondientes y en crear informe o te vas al módulo de informes. En este caso te va a preguntar la política bajo la cual quieres crear esos gastos. Recuerda que la política debe ser la misma con la cual los creaste y en el título puedes colocarlo como legalización de caja menor, por ejemplo, o legalización de anticipo, o legalización de compras a herramientas, ya dependiendo cómo requieras. Vamos a crear ese informe. Ahora el informe va a quedar de la siguiente manera. De hecho, en la parte o en el costado derecho vemos cómo están los gastos que creamos en estado borrador. Podemos seleccionarlos todos o simplemente aquellos que quiera adjuntar para enviar a revisión. En el costado de datos generales vas a encontrar el título que ya lo asignamos y en el campo de fondo, en caso de que tengas asignado un anticipo o una caja menor, va a estar disponible allí para asociarlo al informe. También en datos personalizados vas a encontrar aquellos campos que son requeridos por parte de tu empresa. En este espacio se suele dejar el tipo de legalización, donde nosotros confirmamos si lo que estamos haciendo es un anticipo o una caja menor. Suele ser de esta manera. Si te aparecen algunos campos que tal vez no comprendas a qué hace referencia o que tienes que completar allí, entonces por favor pregúntale al administrador de rinde gastos en tu empresa para que así te confirme que establecer por acá. Voy a dejar este caso como anticipo. Tomemos esta opción. Vamos a guardar cambios. Ahora mi informe quedó creado en estado borrador, que esto significa que aún lo puedo editar. Pero si ya nosotros estamos 100% seguros, contiene toda la información necesaria, entonces vamos a enviar este informe a revisión. Al enviarlo, me confirma a qué persona va a llegar. Y también en la parte inferior me va a confirmar si el saldo es suficiente, insuficiente o tal vez me hace falta dinero para poder enviar el informe. Cuando está suficiente e insuficiente, pero nos permite enviar, vas a ver en color verde o amarillo. Si te aparece insuficiente y esto en color rojo, significa que no vas a poder enviar el informe hasta que te abonen dinero a ese fondo para así poder hacer el envío. Cuando te sucedan estos casos que tienes esto en color rojo, entonces vas a solicitar al administrador de rinde gastos en tu empresa para que te haga el ajuste o te abone dinero para así poder enviar el informe a revisión. Ya posterior a que lo puedas enviar, vas a seleccionar enviar informe. Tu informe va a quedar en proceso de revisión, que esto significa que ya nos queda esperar a que nos aprueben, rechacen o tal vez nos devuelvan el informe. Si quieres hacer seguimiento sobre el mismo informe, vas a tener flujo de revisión, donde está el desglose de aprobadores que van a verificarlo, y en el historial donde vas a encontrar todo el proceso cronológico del informe. Ha sido aprobado, rechazado o tal vez devuelto. Si quieres dejar algún mensaje, lo puedes escribir aquí y enviar. También, si requieres descargar este informe en Excel o en PDF, lo puedes hacer con estos tres puntos. Listo. Hasta aquí vimos el proceso correspondiente desde la web con aquellos módulos que tenemos. Ahora vamos a ir a la aplicación móvil.
Desde la aplicación vas a encontrar lo siguiente, donde los módulos que ahorita estábamos viendo desde la web están en la parte inferior de la aplicación. Está el módulo de gastos, informes y fondos. Por ende, esos son los que más vamos a utilizar para hacer nuestro proceso de legalización o de solicitudes. Para empezar, vamos a ver el módulo de fondos, en donde la pestaña de fondos, recuerda que vas a ver aquellos que ya te asignaron a tu usuario. En las solicitudes, en donde vas a encontrar para hacer aquellas solicitudes correspondientes. Aquí ya encontramos una diferencia referente web versus app, que es el círculo azul con el signo más. Desde esta opción vamos a poder crear la solicitud asignando el nombre correspondiente. Colocamos en el tipo de solicitud el tipo de fondo que necesitamos, teniendo en cuenta las indicaciones del principio. Continuar. En el caso de la moneda, vamos a confirmar a qué moneda queremos solicitar y el monto correspondiente que queremos solicitar. Recuerda que si te aparece este espacio de categorías, vas a activarlo para así asignar por categorías según el monto que requieres. Y en la nota, donde vas a incluir aquellos detalles o motivos referentes a tu solicitud. Ahora seleccionas enviar, confirmas enviar y listo, quedó en proceso. Vas a tener estos tres puntos en los cuales vas a poder hacer seguimiento del flujo de revisión o del historial para confirmar a qué hace, como qué flujo va a seguir o qué ha pasado con tu solicitud. De igual manera, los estados son exactamente tal cuales como los conocimos ahorita, que es aprobado, en proceso o con observaciones. En cuanto a gastos, vamos a tener, de hecho, como estamos desde el celular, hay una facilidad y es que puedas tomar la foto directamente de ese documento que quieres subir a la plataforma. Entonces, ejemplo, si seleccionas en el círculo azul y el signo más, van a aparecerte diferentes alternativas bajo las cuales crear tus gastos. En este caso, con Scanit nos permite cambiar, por ejemplo, la política, seleccionarla. Luego en usar Scanit nos pregunta si queremos tomar la foto directamente de un documento que tengamos en físico o elegir la foto de la galería de nuestro celular. También si queremos subir un PDF va a ser por la parte de documento. En este caso quiero hacerlo con una imagen que tenía en la galería de mi celular. Voy a buscar el documento correspondiente. De hecho, como estoy desde la galería, me va a dejar seleccionar varios al tiempo. Voy a buscarlos, le confirmo que listo y empieza a subir la información. Otra opción que tenemos es la de fiscal, en donde vamos a subir aquellas facturas electrónicas que nos generen. Vamos a cargar el XML, nos va a direccionar a la carpeta de nuestro celular, buscamos ese documento XML, lo subimos. Ahora que ya lo creo solamente con el XML, vamos a agregarle el PDF. Para ello selecciona estos tres puntos, luego en el clip que hay por acá, para agregar el PDF que corresponde a ese comprobante que subiste. Ahora ya quedó cargado nuestro PDF, completamos la información necesaria y guardamos. Listo, nuestro gasto ya quedó por allí creado. Ahora, vemos unas alertas que se aparecieron con los gastos que anteriormente no habíamos visto. Y es este icono que tiene dos hojas. De hecho, cuando ingresamos allí, nosotros vamos a encontrar una alerta que dice un gasto similar. Si vamos a revisar, nos aparece en qué grado de similitud está el otro gasto que tenemos ya creado en nuestro usuario o en otro usuario diferente. Tal vez aquí desde la aplicación no se ve muy claro, por si quieres confirmar específicamente cuál es.
Te sugiero ir desde la web, en donde al ir a gastos similares nos va a confirmar en qué otro informe está. Tal vez si está en otro usuario, también nos muestra el nombre de ese otro usuario. Entonces, de esa manera es mucho más sencillo identificar en dónde está ese otro gasto. Ahora, en este espacio de creación de gastos tenemos otra alternativa que dice crear gasto. Esa es la opción simple en donde creamos el gasto desde cero, escribiendo dato por dato. Aquí en este caso, ten en cuenta que no funciona como en la web. En la web lo que hacíamos era cargar el XML y el PDF y cargaba la información. Aquí no. Aquí con esta metodología de creación de gasto simple o digámoslo como creación de gasto manual, no funciona así, ya que en la opción anterior, que era la que estábamos viendo de fiscal, era por donde se cargaba en sí el XML para que tomara esa información. Entonces, para que lo tengas muy presente esa diferencia. Tal vez en qué alternativas te puede funcionar esta opción de creación de gasto manual. Y es en poder copiar un gasto anterior que ya hayas creado. Ejemplo, es muy recurrente que nosotros compremos en Jerónimo Martins. Entonces queremos copiar esos datos, los copiamos, corregimos tal vez la fecha e información adicional que corresponda para este gasto. Luego guardamos y listo. Esa es como una alternativa, pero entonces recuerda que siempre que se copia el gasto, debes de adjuntar el comprobante referente a ese gasto. Y la creación de gasto de distancia. Si tienes esta alternativa, vas a encontrar las dos que vimos desde la web, en donde creas un gasto de ruta en mapa o de manera manual. Otra opción que se habilita por aquí desde el celular es la creación de gastos por GPS. ¿Qué hace esta alternativa? Lo que hace es que como el celular te está acompañando todo el día en tu recorrido, entonces vas a poder leer ese recorrido con el mismo celular. Hace una lectura de kilómetros que nos movilizamos y empieza a hacer el cálculo de esos kilómetros, además de el tiempo que nos va a tomar. Ten presente que debido a que es GPS, es importante que tengas buena conexión de internet, también de que tu aplicación esté activa en segundo plano para que funcione de manera adecuada. Ya posterior a que termines este recorrido, vas a terminar, le confirmas que sí, luego vas a usar y ya vemos cómo queda el gasto creado con el valor correspondiente, kilómetros y demás. Es muy similar los datos que quedan posterior a la creación. Lo único que vas a corregir es como tal, en caso tal, si se requiere la fecha y los datos adicionales que tu empresa solicite. Vamos a guardar. Ahora ese gasto quedó creado. Listo, entonces, ¿ahora qué pasa? Ya vamos a poder crear ese informe para enviar nuestra legalización. Para ello, vamos a la parte de informes, seleccionamos el círculo azul con el signo más. En la política, colocamos la política correspondiente y en el título puedes dejarlo como legalización o recuerda que es como dependiendo como del proceso que estás manejando o si tu empresa requiere un formato en específico, seguramente te lo van a informar. Luego creamos ese informe, nuestro informe, entonces vamos a adjuntar esos gastos, continuamos. En caso que requieras asignar algún anticipo o alguna caja menor, entonces la asocias y en datos personalizados confirmas al respecto. Guardamos. Ahora nuestra legalización quedó creada y podemos enviar el informe a revisión. Al enviarlo, si te aparece aquí el aprobador de una vez designado, vas a poder enviar. En caso que te aparezca este mensaje en color amarillo, como a mí me parece, entonces vas a activar este botón, asignas el flujo. Ahora ya quedó el flujo asignado. Y en la parte de inferior va a estar esos saldos correspondientes, totales, o si tal vez te estás pasando un poco de saldo, va a mostrarte cuánto saldo adicional.
Si está en color verde, amarillo, puedes enviar. Si está en color rojo, debes de solicitarle a tu administrador que te abone dinero para así poder hacer el envío de ese informe. Enviamos el informe, ahora ya quedó en proceso. Para hacer seguimiento, vamos a la parte media de la aplicación en donde está el historial y flujo de revisión. Y listo. Ya hasta aquí nos queda esperar a que nos notifiquen que se aprobó, rechazó, devolvió y demás. Si quieres ver las notificaciones específicamente aquí desde la aplicación, va a estar en la esquina superior derecha, donde va a estar el desglose de notificaciones enviadas a tu usuario. También recuerda que a tu correo llegan estas notificaciones. En caso de que tengas dudas de estos procesos, algo en específico, tal vez un poco más al detalle la asignación de factura, vas a tener este espacio de necesitas ayuda en donde vas a encontrar videos con, o mejor dicho, artículos con videos que te van a guiar en el paso a paso. O también está esta caja de mensajes donde puedes escribirle al equipo de soporte de rinde gastos. Ten en cuenta que el apoyo tanto del centro de ayuda como el equipo de soporte es de cara técnico a la plataforma. Si tal vez es una inquietud muy interna de mi empresa, como tal vez cuánto tiempo tengo para legalizar, también si de pronto ya me reembolsaron o no, recuerda validarlo con el administrador de rinde gastos en tu empresa para que te confirme al respecto y así tú poder saber de esa inquietud más interna. En la aplicación para pedir ayuda vas a ir a la esquina inferior derecha donde está la palabra además. En el signo de pregunta vas a encontrar tutoriales y también el número de WhatsApp para escribir directamente al equipo de Rinde Gastos. ¿Listo? Entonces, igualmente cualquier duda quedamos pendientes. Espero que esta información te sea de utilidad y que tengas un feliz día.